Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la última sesión del seminario Candidaturas Independientes. Hoy nos acompañan la doctora Wendy Jarquín, el doctor Gustavo López Montiel y el maestro José Manuel Urquijo para contarnos cuál es el futuro de las candidaturas independientes. La dinámica de esta mesa redonda será, tendremos dos primeras rondas de participaciones, cada una de alrededor de 10 minutos, y una ronda final con preguntas y respuestas. Así que si nos están acompañando a través de redes sociales, pueden compartirnos sus preguntas o sus cuestionamientos para el panel y también a través del chat de la sesión. Y abriremos al respecto de la videoconferencia también el micrófono por si alguien quiere plantear la pregunta de viva voz. Entonces, ahora le daré la palabra a la doctora Wendy Jarquín, pero antes les compartiré su síntesis curricular. La doctora Wendy Jarquín es doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis acerca de la naturaleza subjetiva del amparo. En la misma universidad se desempeñó como secretaria académica y profesora invitada de Derecho Constitucional. Ha sido letrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y participó en la organización y presentación de ponencias en distintas jornadas y seminarios de Derecho Constitucional. Sus líneas de investigación son los derechos humanos, las garantías procesales de los derechos y el control constitucional. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Escuela Judicial Electoral. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Berito. Es un honor el poder compartir este espacio académico con el doctor Ángel Gustavo López Montiel y con el maestro José Manuel Urquijo, por lo cual, antes de iniciar mi participación, pues quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Gabriela Rubalcaba y al maestro Alejandro Camacho por permitirme participar en esta mesa. El tema que nos ocupa es sobre el futuro de las candidaturas independientes, pero desde luego considero que no podemos hablar de futuro si no ponemos en contexto cómo se ha ido incorporando esta figura al sistema electoral mexicano. Y en este sentido, quisiera partir de un contexto más general para plantear cómo en los últimos años hemos asistido a nivel internacional y en la región latinoamericana a una desafección o pérdida de confianza hacia los partidos políticos, hacia la clase política, lo que ha llevado a hablar de una crisis de la democracia o de una crisis de la representación de los partidos políticos. Latinobarómetro, que realiza una medición del estado de la democracia en la región latinoamericana, desde 1995 realiza esta medición, ha venido poniendo de relieve en los últimos años el alto número de la población que se encuentra decepcionada con la política, desideologizada y con bajos niveles de confianza. Así, si revisamos el último informe publicado por Latinobarómetro, encontramos que el apoyo a la democracia en la región ha venido decreciendo, pasando de un 61% en el año 2010 a un 48% en el año 2018. Y este bajo apoyo a la democracia también se refleja de manera inversa en el crecimiento de las personas insatisfechas con la misma, que ha pasado de un 51% en el año 2008 a un 71% en el año 2018. Las cifras, desde luego, son alarmantes, es un hecho. La democracia representativa está en serios problemas. Latinobarómetro incluso nos dice que la democracia padece de una enfermedad que ha bautizado como diabetes democrática y expresa en su informe, en su último informe, que esto ha traído como resultado el crecimiento de la indiferencia, lo que se traduce en el alejamiento a la política o de la forma tradicional de hacer política, la desafección hacia los partidos políticos y por la ideología izquierda-derecha, y en la abstención o el no ejercicio del derecho al voto activo. Para México, los datos no son menos alarmantes. Latinobarómetro nos dice que el apoyo a la democracia ha ido disminuyendo de un 59% en el año 2005 a un 38% en el año 2018. En el año 2018,
solamente un 16% de la población encuestada se manifestó como satisfecha con la democracia, y este dato en México fue bastante llamativo, pues vino a romper una especie de mito que ha existido de que las elecciones presidenciales competitivas, en donde existe la posibilidad del cambio o alternancia en el poder, va aparejado de un mayor apoyo al régimen democrático, y esto no sucedió en México, en tanto en cuanto la encuesta de Latinobarómetro se llevó a cabo en agosto de 2018, cuando ya se había dado pues las elecciones federales. También Latinobarómetro para México nos dice que un 38% de la ciudadanía encuestada se declaró indiferente al sistema político del país, y que un 88% manifestó que considera que se ha gobernado únicamente para unos pocos. Este dato también es llamativo porque si lo comparamos con Brasil, en Brasil también un 90% de la población manifestó lo mismo, ¿no? Entonces, en el informe se nos dice que quizá esto haya justificado que en ambos países se hayan elegido últimamente presidentes extramuro o fuera del establishment tradicional de la política. Con relación a los partidos políticos, las cifras no son menos alarmantes. Únicamente un 11% de las y los mexicanos encuestados manifestaron que confían en los partidos políticos como institución. Este bajo apoyo a los partidos políticos también se observa en la región latinoamericana, en donde los datos reflejan que los partidos políticos ocupan los últimos puestos en cuanto a la confianza. Y esto se ha traducido en que un 58% de las y los latinoamericanos manifiestan que no votan por un partido político, lo que habla de esa desideologización de las preferencias políticas. Ante esta situación es que se han venido llevando a cabo, porque esto no es algo nuevo, ¿no? Ya lleva años con esta erosión de la democracia, y se han venido llevando a cabo reformas en la región que en algunos casos se han traducido en la creación o en el rediseño de instituciones electorales con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en la vida política del país y de otorgar legitimidad, estabilidad y gobernabilidad al sistema de cada estado. Desde luego que cada modelo político va a responder a las necesidades y a la realidad de cada sociedad, y así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de este replanteamiento de la democracia se han venido dando pasos para regular las candidaturas independientes como una opción más a fin de que la ciudadanía pueda alcanzar una mayor representatividad en un espacio de convivencia con los partidos políticos. Entonces, para comprender el origen de las candidaturas independientes se debe partir del hecho de que la ciudadanía ha manifestado, ¿no?, ese hartazgo hacia pues, la forma tradicional de hacer política, y esta discusión no es nueva. Recordemos que desde el siglo pasado, ¿no?, se ha venido poniendo sobre la palestra el papel de los partidos políticos y la necesidad de alcanzar un mayor acercamiento de estos con la sociedad civil, a partir de una crítica de lo que se ha denominado como partidocracia, que puso de relieve el problema del monopolio de los partidos en el registro de las candidaturas y en el ejercicio de un derecho humano, que es el voto pasivo, la instrumentación de los órganos del Estado para presentar como oficiales intereses que no son del Estado, sino que son de los partidos políticos, el desprestigio de la política, la aniquilación de la independencia de los legisladores o la injerencia de los partidos en distintos órganos del Estado. Todos estos temas generaron a nivel internacional una reivindicación de los derechos políticos en clave individual para dar respuesta a estos cuestionamientos. Y esto ha sucedido en México, donde encontramos que a partir de la reforma constitucional del año 2012 se reconoce la figura de las candidaturas independientes y también otras figuras propias de la democracia participativa, como la consulta popular o la iniciativa legislativa popular. Estas candidaturas independientes se regulan en la normativa electoral en el año 2014. Sabemos que la regulación que se ha introducido, pues, no es una regulación suave, es una regulación que impone requisitos que podríamos calificar como mayores para poder presentar una candidatura a través de esta vía. Ahora, la pregunta que me surgió
al preparar esta materia es si esa consolidación jurídica de las candidaturas independientes se ha traducido realmente en una consolidación política, ¿no? Porque vamos a plantearnos qué le espera a las candidaturas en el futuro conforme al desarrollo que han venido teniendo. Y si realmente las candidaturas independientes han supuesto un avance en la institucionalidad democrática. Para ello considero que es importante hacer una lectura de los resultados de los procesos electorales en los que en México han concurrido candidaturas independientes para ver los datos que se arrojan. Si revisamos los procesos electorales en los que han concurrido estas candidaturas independientes, encontramos que en el proceso 2014-2015, que fue la primera vez que concurren candidaturas independientes, se presentaron 122 solicitudes de personas interesadas en postularse por esta vía a una diputación federal, de las cuales 57 obtuvieron la constancia de aspirantes, lo que se traduce en un 47% del número con relación al número inicial que presentó la solicitud. De estos 57, finalmente 43 son los que ya pasan a la obtención de firmas, a la obtención del respaldo del 2% de la lista nominal de electores. Y al final, pues de estas personas que ya con una depuración previos desistimientos quedan en 41 aspirantes, solamente 22 obtienen el registro. 22 candidaturas independientes para la Diputación Federal. ¿Qué pasa con los resultados? Al final, uno de estos candidatos logra obtener el escaño de Diputación Federal, que fue Manuel Cloutier. A nivel de las entidades federativas, en esta elección 2014-2015 se presentaron 111 candidatos independientes, 79 para los cargos de presidencia municipal, 29 para diputaciones locales y 3 para gubernaturas. De estas 111 candidaturas, 5 ganaron la elección correspondiente, entre ellos pues Jaime Leodoro Rodríguez como gobernador del estado de Nuevo León y Pedro Kumamoto como diputado local de Jalisco. Recordemos también que en 2016 se llevó a cabo la elección para la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. Se registraron 21 candidaturas independientes, 10 de ellas pudieron obtener ese registro por una sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral, pero en la elección todas estas candidaturas obtuvieron un porcentaje de votación menor al 1%. Durante el proceso 2016-2017 se celebraron procesos locales y se presentaron candidaturas independientes para gubernaturas con pobres resultados y a nivel municipal en este periodo se dio una mejor efectividad, ya que se registraron 97 planillas encabezadas por candidaturas independientes y 3 ganaron la elección. Y finalmente, bueno, en el proceso 2017-2018 se pensó, ¿no?, que iba a remontar esta figura de las candidaturas independientes. Conforme al INE, se presentaron 240 solicitudes de ciudadanía interesada en optar a una candidatura independiente para la Diputación Federal. 187 obtuvieron la constancia de aspirantes y de estos 40 obtuvieron el registro, pero ninguno de ellos consiguió el escaño. También se presentaron en este proceso candidaturas independientes para el cargo de senaduría y para la presidencia de la República y tampoco hubo éxito en este sentido. Sí, quiero hacer la acotación que para el caso de la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón obtuvo un 5.23% de los votos, que si bien es cierto fue un porcentaje menor que el obtenido por las candidaturas por los candidatos de partidos políticos, sí superó el umbral del 3% que se exige a los partidos para mantener el registro, superando incluso el porcentaje de votos que obtuvo el PRD. En total, entonces, en este proceso 2017-18 contendieron 49 candidaturas independientes para ocupar 397 cargos que se definían por el principio de mayoría relativa, y en los resultados ninguna candidatura logró ganar la elección.
Y ya finalmente para el reciente proceso electoral se presentaron 61 solicitudes de candidaturas independientes para la Diputación Federal, de las cuales 44 obtuvieron la constancia de aspirantes y de esos 3 consiguieron el registro, ninguno fue electo. Entonces, con sí hubo algunas elecciones que sí se ganaron a nivel estatal y municipal, pero con este repaso, lo que quiero poner sobre la palestra es que si bien las candidaturas independientes resultan, podemos decir, están plenamente justificadas en el campo de lo teórico, en las elecciones federales, pues algo pasa que no están resultando competitivas. Y esto quizá exige replantearnos qué se está haciendo mal. En 2015 solo un candidato obtuvo el escaño de diputado federal y en 2018 y 2021 ningún candidato fue electo. Entonces quizá esto nos abre un campo de oportunidad para reflexionar sobre la competitividad de las candidaturas independientes y por si la respuesta debe buscarse en la vía del rediseño de la regulación legal en cuanto a los requisitos exigidos, pues es innegable que el registro de una candidatura independiente y la aparición en la boleta electoral supone hacer frente a una verdadera carrera de obstáculos y esto conlleva un mayor desgaste físico, económico de quien contiende por la vía de la candidatura independiente con relación a los candidatos por partido. O si quizá lo que debemos replantearnos es la reforma de las condiciones de competencia que son desiguales, ¿no? En cuanto a financiamiento, infraestructura o acceso a radio y televisión. O si las respuestas las debemos encontrar en cuestiones inherentes a quienes han promovido estas candidaturas independientes. Hasta aquí dejaría esta primera parte de mi participación, agradeciendo nuevamente el espacio. Muchísimas gracias, doctora, por esta primera intervención. Y ahora correspondería el turno al doctor Gustavo López Montiel, a quien les presentaré a continuación. El doctor Gustavo López Montiel es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, así como maestro y doctor en Ciencia Política por la New School for Social Research. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Iberoamericana, en la UNAM, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en el CIDE. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Berkeley, en la Universidad INSEC en París y en Bordeaux, e investigador visitante en la Universidad de Yale, la Universidad de Regina, en Harvard, en la Universidad de los Andes, en el Colegio de México y en la Universidad de Connecticut. Es autor de 3 libros, 7 libros coordinados, más de 30 capítulos de libros, 30 artículos de investigación sobre educación, cultura política, militares, elecciones, política comparada y metodología en la ciencia política. Además, ha publicado en diversas revistas especializadas como Latin American Perspectives, Party Politics, Revista Venezolana de Ciencia Política, en Foro Internacional, etc. Y en diversos medios nacionales como El Reforma, El Universal, Proceso, Milenio, entre otros. Es miembro de la Junta Nacional Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, además de ser miembro de APSA, ASPA, LASA y CLAT. Es un gusto tenerle esta tarde con nosotros, doctor Gustavo López. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa con Wendy y con José Manuel. Rápidamente, el tema de las candidaturas independientes fue un tema de estudio en algún momento importante. Lo he estudiado en algún momento relevante, lo he retomado a partir de algunos acontecimientos recientes. Y en buena medida, al inicio, lo que se había planteado en términos de la relevancia de las candidaturas independientes para el sistema electoral mexicano, pues lo que había generado era una especie como de expectativa sobre las capacidades que los ciudadanos y ciudadanas tendrían para poder, de alguna manera, incrementar sus capacidades con respecto a los partidos políticos. Un aspecto al que voy a referir después
es que son precisamente los partidos políticos los que en el contexto del Congreso de la Unión regularon el acceso y la conformación de las candidaturas independientes. De ahí, pues obviamente sus límites. Pero también habría que señalar que estos partidos políticos que regularon ese acceso no son cualquier tipo de partidos políticos, sino son partidos en el contexto de lo que llamamos partidos cártel. Esta configuración de partidos cártel, que son distintos a los partidos catch-all o los partidos ideológicos o los partidos de masas o de cuadros que existieron pues hace mucho tiempo. Bueno, estos partidos cártel de alguna manera lo que hacen es configurarse en un contexto en el que pues todos gobiernan. Si nosotros vemos, todos los partidos políticos con registro en México tienen posiciones de gobierno en los ayuntamientos, en las legislaturas locales, obviamente en lo federal, y pues a partir de ahí tienen la capacidad de asegurarse recursos en una primera instancia, recursos públicos fundamentalmente, y eso les permite pues también tener capacidades de monopolizar pues mecanismos de representación en una primera instancia y obviamente imponer reglas en el contexto de aquellos que quieren acceder al sistema de partidos por un lado y electoral por el otro, y obviamente al sistema de gobierno. Entonces, habría que señalar eso en una primera instancia, que nuestro esquema de candidatos y candidatas independientes en México se dio en el contexto precisamente del dominio de estos partidos y obviamente pues habría que esperar, o más bien no habría que esperar que abrieran pues la llave a las ciudadanas y ciudadanos para que accedieran a espacios de representación que pues al final de cuentas los partidos controlan, ¿no? En una primera instancia. Entonces, pues eso me parece que es en una primera instancia un aspecto relevante a tomar en cuenta para hacer una evaluación inicial sobre la capacidad de las candidatas y candidatos independientes en el sistema electoral. Por otro lado, pues se planteó en algún momento, ya en esta historia que se ha hecho en otros espacios sobre las candidaturas independientes, sobre cómo en México se configuran y se llevan y se introducen en la legislación, pues también habría que plantear que el tema de candidaturas independientes ubicó una discusión renovada sobre el tema de representación. En el contexto de la democracia contemporánea, pues esa representación o esa democracia representativa garantiza el acceso de las y los ciudadanos a los espacios de gobierno. Sin embargo, esa representación, pues obviamente está monopolizada por los partidos políticos, o estaba monopolizada por los partidos políticos. Y cuando entran ciudadanos que son independientes a esos partidos políticos, pues entonces se da una discusión sobre el tipo de representación que se configuraría ante no organizaciones, sino ante personas que, de alguna manera similar a los partidos políticos, tienen posiciones políticas, tienen ideologías, pero no tienen cosas que tienen los partidos políticos, que son, por ejemplo, estructuras que tienen la capacidad de tener espacios amplios de representación o recursos, o pues también posiciones ideológicas a partir de manifiestos o de programas de acción o de declaraciones de principios. Bueno, todo esto que implicaba en la discusión tradicional el contexto de representación, pues vino a refrescarse con la incorporación de las candidaturas independientes. Entonces aquí uno de los temas fundamentales era, bueno, ¿y cómo un ciudadano o ciudadana puede asumir esas capacidades de representación únicamente una persona que en otro contexto los partidos políticos tienen? Ese sería un segundo aspecto, pero me parece que es una discusión en ese sentido muy rica y que no hemos explorado más allá de lo que ocurrió en la introducción de las candidaturas independientes. Un tercer aspecto en este sentido inicial con respecto a esas candidaturas gira en torno precisamente a esto último que comentaba. Los partidos políticos funcionan en torno, históricamente, en torno a las estructuras que les permiten tener capacidades, tener recursos y tener presencia electoral. Algo que a final de cuentas las y los candidatos independientes no tienen, y no tienen a menos de que tengan, que sean líderes que hayan funcionado en el contexto de algún espacio de representación, como lo hemos visto, que ha ocurrido ya en la práctica de las candidaturas independientes, con pues liderazgos sindicales, con liderazgos de organizaciones sociales, vecinales, no sé, y que a final de cuentas algunos de ellos tienen éxito, otros tal vez no, pero que implica
capacidades de acción política, pues obviamente diferenciadas y mucho menores, con menores capacidades que los partidos políticos. No podríamos, obviamente, comparar las capacidades de la configuración de una campaña electoral, por ejemplo, para quienes de alguna manera alguna vez hemos participado en campañas electorales, pues a final de cuentas la cantidad de recursos que se requieren para una campaña electoral pues son muchos, que en muchas ocasiones las y los candidatos independientes, si no tienen estas estructuras o estos mecanismos, que incluso la ley también les exige a partir de las organizaciones que deben tener de base para poder conformar la candidatura como tal, pues entonces pues a final de cuentas resultaría una figura que sería poco práctica en el contexto del sistema electoral como tal. Bueno, esos tres aspectos surgen en una primera parte de la discusión sobre el tema de las candidaturas independientes y ya después de ver la práctica, un poco lo que comentaba Wendy y se ha comentado también en estudios recientes sobre candidaturas independientes, me gustaría referirme a tres aspectos también que son relevantes en ese sentido. Uno, y que de alguna manera comentó Wendy, en una primera instancia, el contexto de las reglas que hacen posible esas candidaturas independientes. En ese espacio tendríamos, me parece, cuatro dimensiones. Una, el acceso a una candidatura independiente. Dos, las capacidades de la campaña, es decir, los recursos que se tendrían que utilizar, tanto financieros como, pues obviamente, materiales, humanos, en el contexto de una campaña. Tres, la votación. ¿Qué es lo que un candidato o candidata independiente tiene que desplegar en el contexto del día de la jornada electoral? Y cuatro, pues obviamente el espacio post-electoral. Y eso en una primera instancia. Y en una segunda instancia, el segundo aspecto que a partir de ahí comentaría es la eficiencia de las candidaturas independientes en el siguiente paso, que es el contexto de gobierno, que es obviamente pues el punto final, ¿no? al cual buscaríamos llegar en ese sentido. En una primera instancia, rápidamente, para ubicar este tema de acceso, pues hay que recordar que estas reglas fueron hechas por los partidos políticos y pues obviamente responden, así como el sistema está organizado, el sistema responde a las necesidades de los partidos políticos. Y en ese sentido, pues si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, de lo que se requiere para ser un partido político y lo que se requiere para tener una candidatura independiente, pues al final de cuentas el esquema no es tan distinto en ese sentido. Se buscó, por ejemplo, que los candidatos y candidatas independientes tuvieran, pues en muchos espacios, una representación más o menos diseminada en un territorio en particular, en un distrito electoral o en un estado, al igual que un partido político, o que tuviera un mecanismo de financiamiento que pudiera ser comprobable y fiscalizable, obviamente, en la misma forma que un partido político lo tiene. Entonces, pues obviamente en términos de acceso, tendríamos que los candidatos y candidatas independientes o que las personas que quisieran serlo tendrían desventaja, obviamente no únicamente con respecto a organizaciones, con los partidos políticos, sino desventaja de entrada con respecto a esas organizaciones. En una segunda instancia, pues obviamente el tema de las campañas, en donde, pues si bien un candidato o candidata independiente tiene acceso y tiene financiamiento, ese financiamiento se da en la misma forma o en una forma similar a la lógica del financiamiento de partidos. Los límites, por ejemplo, del financiamiento privado o los límites, por ejemplo, de intervención de actores que apoyan en la campaña, pues obviamente están pensados en la misma forma en la que se pensó a los partidos políticos, cuando al final de cuentas la figura es completamente distinta. Si, por ejemplo, vemos las capacidades que un candidato o candidata independiente tiene que desplegar en el día de la jornada electoral, en términos de representantes de casilla o en términos de los distintos espacios en donde un candidato o candidata debe tener no únicamente representación, sino espacios o actores que movilicen votos o que movilicen actores para poder competir en el día de la jornada electoral, pues obviamente encontramos una desventaja importante a menos de que tengan un apoyo por parte de los grupos políticos locales, pero pues obviamente eso se equipararía a la idea de un partido político y con excepción de algunos candidatos que han logrado triunfar bajo esta modalidad, pues estarían también en desventaja. Y la última giraría en torno al espacio postelectoral.
también las capacidades que, por ejemplo, lo que hemos visto en el contexto de los mecanismos de impugnación que candidatos y candidatas independientes presentan, pues obviamente se han ubicado normalmente en desventaja con respecto a lo que hacen los partidos políticos y las capacidades de los partidos políticos. Entonces, pues esta figura juega en el contexto de lo que los partidos políticos pensaron en una primera instancia para ellos y cómo se extiende en el contexto de la competencia como tal. Y finalmente, otro aspecto relevante que tal vez, en el que tal vez profundizaría un poco más en un rato más, gira en torno a pues, la relevancia al final de un candidato o candidata independiente en el contexto ya del gobierno. Y eso obviamente depende del tipo de cargo. Obviamente habría en los espacios legislativos candidatos independientes que funcionen como diputadas o diputados independientes, pero pues su impacto en el contexto de los órganos colegiados o su impacto en el contexto de una posición ejecutiva, pues se ve obviamente ligada a la presencia de los partidos políticos como los principales actores. En este caso, obviamente, el caso de Nuevo León, que ahora está concluyendo en su periodo, donde pues obviamente se ubicó como gobernador independiente, pues lo que podemos ver a lo largo de los 6 años es pues esta especie como de estira y afloja con respecto a las posiciones que mantenían por un lado el PRI como partido de alguna manera dominante y por otro lado el PAN en estira y afloja en la configuración de política pública con el gobernador y en donde en algunos momentos pues tanto el gobernador tendría que de alguna manera plegarse a alguno de los espacios, a alguno de los actores o confrontarse con lo que obviamente en algún momento tenía el peligro de pues no lograr configurar política pública. Entonces, ese es el caso más relevante de estudio que podríamos ubicar en este contexto, pero si vamos, por ejemplo, a los espacios legislativos, pues lo que podemos observar en la mayor parte de ellos es que si este candidato o candidata independiente no tiene las suficientes capacidades en términos de recursos para poder empujar iniciativas o configurar alianzas con los partidos para empujar iniciativas, pues su impacto es menor en ese sentido. Podemos ver, por ejemplo, hay 2 artículos recientes que ubican este desempeño de las y los candidatos independientes y podemos ver que el porcentaje de éxito ya en el contexto del gobierno de estas figuras pues es limitado con respecto a las capacidades de los partidos políticos en estos espacios legislativos. Entonces, sí, creo que es una figura que tendríamos que revisar en el contexto del sistema electoral. Sin embargo, en buena medida resultaría relevante revisarla en el contexto de una revisión en conjunto de otros aspectos del sistema que implican también a los partidos políticos. Eso sería todo en esta primera ronda. Gracias. Muchísimas gracias a ti, doctor. Sin duda tenemos ya varios puntos sobre la mesa para analizar en la segunda ronda y también en la etapa de preguntas y respuestas. Y bueno, para finalizar esta primera intervención, corresponde ahora el uso de la voz al maestro José Manuel Urquijo, quien es consultor y estratega en comunicación política e imagen pública. Es maestrante en comunicación política y gobernanza estratégica por la George Washington University. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora y tiene estudios en Ciencia Política por la UNAM, donde también cursó un diplomado en Marketing Gubernamental. Ha estudiado diversos diplomados y especializaciones en análisis político, comunicación política con perspectiva de género y está certificado por el Colegio de Imagen Pública. Ha asesorado a diputados, senadores, alcaldes y gobernadores, así como a candidatos a diversos puestos de elección popular en México y Latinoamérica. Además, ha sido ponente en conferencias del Tribunal Electoral de esta escuela judicial e impartido clases y conferencias en el TEC de Monterrey, la Universidad Durango Santander, la Universidad de Sonora, el Colegio de Imagen Pública, entre otros. Colabora en diversos medios de comunicación, impresos y electrónicos. Doctor, bienvenido. Hazme la buena que sea doctor pronto. Primero terminamos la maestría. Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto
pues participar en esta mesa de diálogo con personalidades tan reconocidas dentro del ámbito electoral, como pues la doctora Wendy Jarquín y el doctor Gustavo López Montiel. De verdad es un honor para mí compartir espacio con ellos, sobre todo por la trayectoria académica que tienen, y pues es un honor para mí también. Muchas gracias a la doctora Gabriela Rubalcaba y el maestro Alejandro Camacho por el espacio, por la consideración, y sobre todo gracias también a los estudiantes de la Escuela Judicial Electoral por el tiempo que prestan para escucharnos, las experiencias y datos e información que podremos compartirles a lo largo de esta hora y media. Y bueno, me da mucho gusto escuchar ahorita al doctor López Montiel y a la doctora Jarquín, porque creo que traemos un diagnóstico bastante similar. De hecho, algunos de los datos que voy a compartirles, voy a retomar algo de lo que ya había platicado la doctora Jarquín. Y bueno, primero tenemos, para saber a dónde vamos como candidaturas independientes o hacia dónde van las candidaturas independientes, pues sí es muy importante saber primero de dónde venimos, ¿no? Cómo surgieron estas candidaturas, y ya tenemos un balance bastante amplio de lo que nos han comentado el doctor López Montiel y la doctora Jarquín, pero voy a retomar algunos datos y voy a tratar de agregar otros elementos que me parece interesante que pongamos sobre la mesa. Primero, de acuerdo con cifras del último reporte del Latinobarómetro del 2018, lo decía la doctora Jarquín, apenas el 11% de los mexicanos confían en los partidos políticos, lo que quiere decir que pues los partidos políticos realmente ya no están representando de la forma en la que en algún momento lo hicieron a los mexicanos, ¿no? En México también los partidos políticos se encuentran en el último lugar de confianza ciudadana, ya que el 76.4% de la población de 15 a más años dijo confiar poco o nada en los partidos políticos. Esto de acuerdo a otra encuesta, una nacional, la encuesta nacional de cultura cívica del INEGI del 2020. Y bueno, también hay otro dato de esta misma encuesta nacional de cultura cívica del INEGI del 2020 que dice que el 51% de los mexicanos considera que los partidos políticos no sirven para nada, o sirven poco o no sirven para nada. Entonces, son datos muy reveladores que además, si le sumamos con la percepción que existe de corrupción entre los partidos políticos, pues ya tenemos un caldo de cultivo para una desafección de parte de los ciudadanos hacia no sentirse representados por los partidos políticos que tenemos en nuestro sistema político. Y bueno, hay una encuesta también que salió este año, la tercera encuesta nacional sobre corrupción e impunidad que realiza Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el periódico Reforma, y esta encuesta revela, entre otros datos en temas de corrupción, que el 36.5% de las personas consideran que todos los partidos políticos son corruptos. Entonces, en este contexto, con esta información que es, creo que bastante clara, tenemos una idea de poder explicar o poder tener con bastante claridad, pues que hay una crisis de representación política en nuestro país. Y esa crisis de representación política, pues no solo está en los partidos, también está en los gobiernos, también está en los funcionarios públicos, en los legisladores, etcétera. Y por eso surgen las candidaturas independientes ante una demanda cada vez más grande de esta crisis de representatividad que existe. En ese sentido, como lo mencionaba, es evidente que hay una crisis de representación política donde los ciudadanos no confían en las instituciones que deberían representarlos para tomar decisiones, y además consideran que los partidos, pues como lo decía, o son corruptos o simplemente no sirven para nada. Ahora, el 9 de agosto del 2012, como lo mencionaba la doctora Jarquín, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que posibilitó que en México la aplicación de las candidaturas independientes, y el 23 de mayo, si no me equivoco, del 2014 ya se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la ley, más bien, lo que regulaba cómo funcionarían estas candidaturas independientes. Entonces tenemos que prácticamente pues las candidaturas independientes en nuestro país son o están en pañales, ¿no? Son bebés si los comparamos
con la trayectoria y la edad que tienen ya o el sistema, mejor dicho, el sistema de partidos políticos en nuestro país y bueno, pues evidentemente también algunos partidos políticos, ¿no? El 3 de abril del 2021, ya regresándonos un poco a la actualidad, los consejos distritales respectivos aprobaron el registro apenas de 3 candidaturas independientes a diputaciones federales para el proceso electoral federal del 2021, que acaba de pasar. Estas candidaturas estuvieron en Jalisco, en Michoacán y en Tlaxcala y pues ya lo decía la doctora Wendy, pues no hubo prácticamente ningún ganador para la Cámara de Diputados, ¿no? Desde el 2014, las candidaturas independientes han estado presentes en las elecciones de los 3 órdenes de gobierno, es decir, ya se hace uso de esta herramienta de participación ciudadana ajena a los partidos políticos y su presencia, como ya lo han mencionado el doctor y la doctora, pues no ha sido sencilla, por el contrario, ¿no? Yo creo que se han venido desarrollando y han venido a quedar en evidencia, pues todas las trabas jurídicas, legales, económicas, de acceso a medios de comunicación, etcétera, y pareciera que esto pues sigue siendo un derecho exclusivo de los partidos políticos, ¿no? Pareciera que la representación sigue siendo un monopolio de los partidos políticos en el que pareciera que los ciudadanos comunes y corrientes difícilmente pueden ingresar, ¿no? O pueden romper este monopolio de la representación. La presencia cada vez es más abundante, ¿cierto?, en los procesos electorales de los candidatos independientes y coincide con esta crisis de representación de la que he venido platicando, por la que atraviesan además muchas de las democracias contemporáneas, que no es además un caso exclusivo de nuestro país. Además, como la amplia deslegitimación que ya tienen los representantes populares y el alejamiento que hay de los propios representantes, de los propios líderes, ¿no? Entonces, y también hay que decirlo, ¿no?, de la agenda de los partidos políticos, que pareciera que se quedaron aniquilados o anquilosados más bien en un pasado en el que se sigue hablando de los mismos temas, de las mismas agendas, y pareciera que por una parte los políticos van por un lado y por otra parte los ciudadanos van por otro. Y hay como una evidente desconexión entre las causas o las demandas o exigencias de los ciudadanos por una parte y de lo que están haciendo los partidos políticos por la otra parte, ¿no? Ahora, en la actualidad, este monopolio de la presentación de las candidaturas, de la representación ciudadana a través de los partidos, pues se mantiene en algunos países para totalidad de los cargos de representación popular, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, Nicaragua y Uruguay. Y bueno, las candidaturas independientes buscan habilitar, buscan crear algo nuevo y buscan reivindicar en algunas ocasiones también el ejercicio de la política, de los derechos políticos, de que la gente tome en sus manos la política, participe y que además pues tome esas agendas ciudadanas, esas agendas que en ocasiones los partidos políticos simple y sencillamente dejan de un lado, ¿no? Y con esta herramienta de las candidaturas independientes se pretende dar respuesta a 2 retos que tiene la democracia en general en nuestra región, vinculados entre sí, y que es por una parte el desencanto que tiene el electorado por los factores que ya mencionaba en un principio, con la clase política particularmente o con las élites, con las cúpulas, y también la necesidad que tienen los propios ciudadanos de ser representados, de sentir que sus causas, que sus demandas, alguien las puede tomar, las puede abanderar y que incluso las puede defender en los espacios de representación. Voy a platicar ya un poco regresándonos a la actualidad de 2 casos en particular que a mí me parecen emblemáticos de candidaturas independientes en el país, sobre todo porque son dos presidentes municipales que lograron reelegirse como candidatos independientes y se trata ganaron en el 2018 su candidatura en su municipio y ahora en el 2021 repitieron y son un caso de éxito que nos dice que las candidaturas independientes ni han pasado de moda, ni están muertas,
ni fueron simplemente una moda o algo que una ocurrencia que alguien tuvo, sino que realmente es una herramienta que sirve, que representa, que a los ciudadanos la han tomado como propia. Evidentemente, pues hay que analizar cada uno de los contextos que tienen cada una de las candidaturas independientes donde se van presentando, y en este caso en particular, lo voy a platicar rápidamente. Bueno, se trata de Miguel Treviño en San Pedro, Nuevo León, San Pedro Garza, y Eduardo Quiroga en Cananea, Sonora. Ellos fueron los primeros candidatos o los primeros independientes que han logrado la reelección como candidatos independientes en nuestro país. Y esto acaba de ocurrir apenas en el 2021, en las elecciones que acaban de pasar, ¿no? Entonces, estos dos casos no son la regla. Vemos que evidentemente son la excepción. Entonces, hay que tratar de buscar que estos casos, cómo podrían replicarse para que, o a lo mejor encontrar ese modelo de lo que ellos hicieron en lo local, en sus comunidades, para poder entonces replicarlo o tratar de ver qué es lo que ellos hicieron bien para poder, digamos, replicar esos modelos, ¿no? Otro caso emblemático que fue muy conocido, y bueno, yo que soy de Sonora, vivo en la Ciudad de México, pero soy de Sonora, que además lo conocí de cerca, fue el caso de Edgar Alón Palomino Ayón, en Cucurpe, Sonora, una comunidad de menos de 1,000 habitantes que es cabecera municipal, donde no logró ser registrado por los partidos políticos, por ningún partido político, y bueno, pues ni tampoco le dieron los tiempos para buscar las firmas y todo lo que se tiene que hacer para ser candidato independiente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó con él? Él terminó haciendo una campaña para la gente de su comunidad escribiera su nombre en la parte de la papeleta electoral donde dice candidaturas sin registro, donde dice candidatos no registrados, ¿no? Y obtuvo 322 votos, casi el 50% del total de los 662 votos. Ganó la elección, no participó, no obtuvo recursos públicos. Evidentemente es una comunidad de menos de 1,000 personas, evidentemente es mucho más sencillo que una candidatura a gubernatura o presidencial, senaduría, etcétera, pero es un caso emblemático y es un caso muy interesante que vale la pena poner sobre la mesa. Pero pareciera que fue una historia increíble, algo que termina en un final feliz, y resulta que no, porque luego vienen otra vez las trabas de los propios partidos políticos, como bien lo mencionaba el doctor López Montiel, y resulta que como las candidaturas independientes y toda esta herramienta de representación está, digamos, está diseñada por los propios partidos políticos en la Cámara de Diputados de sus legisladores, pues resulta que llegó el PAN, el Partido Acción Nacional, en el Estado, e impugnó el triunfo de este candidato no registrado, el que toda la gente de su comunidad, o más de casi el 50%, escribió su nombre en la papeleta, y bueno, pues se fue al Tribunal Electoral de Sonora y impugnó, incluso le habían dado el acta de elegido, pues, y el PAN impugnó esta acta, y resulta que el Tribunal Electoral de Sonora le dio la razón al partido. ¿Qué pasa entonces con esa comunidad, esos 322 votos que representan la mitad de la lista nominal en el municipio, que habían elegido una representación distinta a los partidos políticos y que justo un partido político vino a tumbar esa representación y esa decisión que había tomado el pueblo, el municipio, esa mayoría, ¿no? Se supone que eso es la democracia, ¿no? Entonces vemos que incluso la autoridad electoral de allá de Sonora, pues vino a darle la razón a los partidos políticos en un juego en el que las reglas son puestas por los partidos políticos, ¿no? Entonces, me parece un caso emblemático porque al final, todavía está en discusión, hay protestas en el municipio y el propio alcalde electo en ese momento, y ahorita que ya le quitaron pues este estatus, no sabemos todavía en qué va a terminar. Se supone que el 13 de septiembre, 14 más o menos, toman protesta los alcaldes de Sonora. Habrá que ver si hay otra nueva sentencia o si esto viene a cambiar lo que había sucedido en las urnas, ¿no? Y bueno, regresándonos ahora, me parece importante nada más como contextualizar este caso que me parece
que puede incluso sentar precedentes, ¿no? Para la investigación de quienes se dedican específicamente a este tema, ¿no? En el 2015, el primer proceso electoral en el que existió ya la figura como tal y en el que se pudo ejercer este derecho, decía bien la doctora, fueron apenas 6 candidaturas independientes las que triunfaron. En el 2018, únicamente 18 candidaturas independientes ganaron las elecciones de los 47 candidatos que lograron obtener, primero que nada, el apoyo en las firmas, obtener el registro que les da el Instituto Local Electoral y, bueno, pues también llegar a ser candidatos, ¿no? Y apenas fueron 18 quienes ganaron y pues fueron 18 alcaldías. No hubo ningún legislador local, no hubo ningún legislador federal, etcétera. Y bueno, en el pasado proceso electoral también apenas fueron 647 personas las que se registraron como candidatos independientes y eran más de 20,000 cargos de elección popular, es decir, hubo menos de 1% de candidatos, bueno, muchísimo menos de 1% de candidatos independientes, ¿no? Y apenas se ganaron 24 el día de la elección. La mayoría de estas candidaturas independientes apenas registró una participación muy pírrica, que no llegó en ocasiones ni al 3 ni al 2%, o se quedaron apenas con el 1%, si los comparamos pues ya con los partidos políticos tradicionales. Vale la pena analizar también el proceso en el 2018, cuando por primera vez pudimos tener candidatos independientes a la presidencia de la República. Yo creo que ya mencionaron las trabas que tienen los candidatos independientes, pero me parece importante revalorar un poco pues la situación que tienen las candidaturas independientes, por una parte, en lo local, y específicamente si nos vamos ya hasta lo comunitario o lo municipal, a la dificultad que tienen las candidaturas ya para un cargo de elección popular mayor, como una gubernatura, como lo decía, o la propia presidencia de la República, ¿no? Son contextos totalmente diferentes y son incluso trabas que en lo municipal, bueno, en una comunidad de 1,000 habitantes, todo el mundo se conoce, 2,000, vas y solicitas, traes tus 300 firmas sin problema, 400 firmas sin problema. Aún así, son actividades o son trámites que un candidato de un partido político no tiene que realizar, porque se asume que el partido político ya tiene una representación. Y aquí le obligan al candidato independiente a demostrar que tiene esa legitimación o esa legitimidad, perdón, de representar a personas, ¿no? Ahora, las complicaciones y las trabas para lograr firmas que solicitó el INE a lo largo y ancho del país son uno de los principales elementos, ¿no?, que tuvieron los candidatos presidenciales, por una parte. También es importante, y me parece que fue de las candidaturas independientes que pudimos ver en el 2018 presidenciales, la candidatura de Marichuy, que representaba las causas de los pueblos indígenas, ¿no? Y que al final de cuentas, pues es una candidatura muy noble, muy, digamos, muy simbólica por lo que representaba en términos de la agenda que buscaba, en términos de lo que buscaba visibilizar esa candidatura, ¿no? Porque podemos ver también a Margarita Zavala, podemos ver a Ríos Peter, podemos ver al propio Bronco, pero resulta pues que estos candidatos vienen de partidos políticos tradicionales con estructura, con dinero, con contactos, con relaciones públicas, con estructura en todo el país, con el apoyo de los grupos o las cúpulas o las élites. Entonces, evidentemente, pues están en una posición mucho mejor o de mayor privilegio que el que se encontraba la propia candidata Marichuy, ¿no? Y bueno, pues estas candidaturas fallidas también de Margarita Zavala, que renunció en un programa de televisión en pleno prime time en tercer grado, el Bronco, Ríos Peter, quienes además, los 3 candidatos, ¿no?, desacreditaron desde mi punto de vista la figura de los independientes por la cantidad de irregularidades documentadas para el proceso de levantamiento de firmas de apoyo, ¿no? Eso creo que también en el 2018 le pegó fuerte a las candidaturas independientes como figura de representación. Todo lo que se decía de estos independientes que buscaban el apoyo ciudadano, pues sí le pegó bastante duro a la figura de las candidaturas independientes. Y bueno, también en el 2018 las candidaturas independientes al legislativo pues prácticamente quedaron desdibujadas, ¿no?, del imaginario colectivo, que es algo que se tiene que retomar una vez más. Y a pesar de todo esto, creo que nuevamente candidatos locales lograron establecer lazos de confianza con vecinos,
con sus vecinas, ¿no? Y es los casos que les menciono de los alcaldes, por ejemplo, de Cananea en Sonora y de San Pedro Garza García en Nuevo León. Candidaturas que fueron exitosas después de haber ejecutado el poder en sus municipios. Y como lo decía el doctor López Montiel, ¿no? En su intervención en esta cuarta etapa, ¿no? De ya ejercer el poder cuando logran llegar a gobernar. En este caso, en lo municipal, pareciera que es un poco más sencillo generar acuerdos, pareciera que es un poco más sencillo porque no tienes que negociar de alguna manera con el Congreso para generar tus políticas públicas. Más bien, el tipo de acuerdos o negociaciones pues son distintas y son en otro nivel, por decirlo de alguna manera, lo cual permite que la gobernabilidad, la gobernanza, pues sea mucho más sencilla o pueda transitar de mejor manera, y lo cual además pues también les permite tener un gobierno con mayor éxito, ¿no? O con mayor probabilidad de éxito. Y bueno, hasta acá voy a dejar mi primera intervención. Muchas gracias por el tiempo y acá pues seguimos. Muchísimas gracias, maestro. Ya tenemos varios temas sobre la mesa, lo planteaban al inicio, ¿no? La doctora Wendy al respecto de esta crisis de representación que fue retomada también por el resto de los participantes, y a la par cómo se contrapone con la interrogante sobre las capacidades de representación en una sola persona, ¿no? Que es lo que nos planteaba el doctor López Montiel. Y también teníamos por acá las condiciones de competencia, que también se retoman, ¿no? No es lo mismo hablar de una estructura partidista y de todo lo que conlleva a pues la conformación de estas asociaciones de ciudadanos que apoyan a una candidatura independiente. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, les pongo a consideración que tengamos esta segunda ronda de entre 5 o 7 minutos y así poder agregar un par de preguntas de los participantes. ¿Les parece bien? Claro que sí. Perfecto. Entonces, adelante, doctora Wendy. Gracias, Berito. Pues sí me llamaba la atención, ¿no? Lo que se dijo anteriormente y cuando estuve haciendo el análisis, ¿no? de estos datos, cómo estas candidaturas independientes van perdiendo esta eficacia, ¿no? Mientras se va ampliando el territorio de competencia y cómo tienen mayor posibilidad de ganar una elección si el ámbito es municipal, ¿no? Quizá porque esto se reduce en proporción al número de votos que se requieren para poder acceder a este cargo. Parece que entre más votos se requieren para ganar, más difícil se vuelven las posibilidades de triunfo. Y a esto sumaría pues ese aspecto, ¿no? Personal del candidato, que es más conocido por el electorado en el ámbito municipal, y pensaría yo también otra opción es que en el ámbito municipal existe la posibilidad de obtener escaños por representación proporcional, que esto no existe a nivel federal. Las candidaturas independientes, como ya se ha dicho aquí, tienen que haber llegado para quedarse. No las podemos idealizar o romantizar, como decía ayer el maestro Arturo Ramos, antier en su participación, pero es una opción que facilita la participación de la ciudadanía. Por tanto, la problemática en cuanto a la eficacia, y yo me centro en este punto a nivel federal, entonces, pues tiene que estudiarse y analizarse para ver qué vías de salida se pueden encontrar para mejorar este aspecto. Yo aquí en esta participación voy a hacer un breve mapeo de cómo se han regulado las candidaturas o cómo están reguladas las candidaturas independientes en algunos países de la región para ver qué se puede extraer con relación a lo que está pasando en México. Por ejemplo, en Colombia la Constitución posibilita el reconocimiento de la facultad de inscribir candidaturas a movimientos sociales o grupos de ciudadanos, y para esto se exige que estos grupos deben ser equivalentes al menos al 20% del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de cargos a proveer, y para la inscripción de una candidatura independiente se exige pues el respaldo de 50,000 firmas, de más de 50,000 firmas. Podría ser visto como un requisito menor que el que se exige en cuanto al respaldo ciudadano en México. Pero en Colombia hay otro requisito más, y es el pago al momento de la inscripción de la candidatura de una póliza de seriedad
que se tiene que pagar mediante una cuantía que fija el Congreso Nacional Electoral. Y esta es una garantía que se va a hacer efectiva en caso de que el candidato o candidata independiente o la lista no obtenga la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de campaña. En Ecuador, también la Constitución permite presentar candidaturas independientes a ciudadanía no afiliada a un partido político, y aquí se exige el respaldo de un 5% del electorado empadronado. En Perú también se pueden presentar candidaturas independientes que no sean patrocinadas por partidos políticos, y el respaldo que se exige es un 4% del total de los electores de la circunscripción por la cual se va a presentar la candidatura. Chile es un país en donde las candidaturas independientes, podríamos decir, disponen de buenas condiciones en cuanto a su participación y de una buena aceptación por parte del electorado, que es lo que no se ha visto en México pues a nivel federal. Aquí se exige, entre otras cuestiones, no estar afiliado a un partido político. Para el caso de diputados y senadores se exige el patrocinio de un número de ciudadanos igual o superior al 0.5% de los inscritos en el registro de electores que hubieran sufragado en el distrito electoral o en la circunscripción senatorial en la elección anterior. El apoyo se exige que se haga ante notario, y para el caso de la presidencia de la República se exige un respaldo de un 0.5% de la ciudadanía registrada a nivel, en el registro de electores a nivel nacional. Los requisitos en Chile no son menores, pero se ha venido permitiendo la competitividad de las candidaturas independientes. Así se encuentra que, por ejemplo, en las elecciones del año 2009, el Tribunal Calificador de Elecciones establece que se disputaban 120 cargos para la Cámara de Diputados y se registraron 18 candidaturas independientes, de las cuales fueron electas 2. Eso es un 11.11% del total de las candidaturas registradas. En 2013 se obtuvieron 2 escaños de los 20 para los cuales se competía en el Senado y 8 escaños para la Cámara de Diputados. Y en donde se ha visto mayor éxito es en las elecciones municipales, en donde en ese año se alcanzaron 41 alcaldías de las que estaban en competencia. En mayo de este año sabemos que se llevó a cabo la elección de la Asamblea Constituyente encargada de dictar la nueva Carta Magna en Chile, encontrando que las candidaturas ajenas a los partidos políticos fueron las grandes triunfadoras, alcanzando casi un tercio del total de los escaños que va a tener esa Asamblea Constituyente, 48 de 151 escaños. En estos resultados, los grandes perdedores fueron los partidos políticos tradicionales, que tuvieron una baja representación, y esto se reconoce como un castigo por su actuación y como una reconfiguración del sistema político. El bloque dominante fue el de las candidaturas independientes, con lo cual pues se ve que en este país van teniendo cada día más una mayor competitividad debido a este desencuentro y desencanto hacia la actuación de los partidos políticos. Entonces, ¿qué podemos extraer para México? Brevemente, pues en todos estos países se exigen requisitos para obtener candidaturas independientes en la mayoría superiores a los que se exigen en México en cuanto al porcentaje de apoyo ciudadano, salvo en Colombia, donde pues también vemos que hay requisitos mucho más fuertes, como el pago de esta póliza de seguridad, que prácticamente hace inviable la posibilidad de participar por esta vía. Entonces, quizá el llamamiento en México no pase únicamente por flexibilizar los requisitos para obtener el registro, que también se tiene que trabajar en ello, pero quizá no solo en esto, ¿no? Porque si bien hemos visto que con los datos expuestos brevemente, algunas candidaturas han superado estos requisitos, lo que pasa es que no se han visto favorecidas por el voto de los electores. Entonces habrá que centrarse además en cuestiones relacionadas con la equidad de la contienda y, ¿por qué no? Quizá también tenemos que reflexionar en otros aspectos, quizá aspectos más sociológicos, pensaba yo, relacionados con las características inherentes de quienes promueven estas candidaturas y en cómo vota el electorado en México. Pues quizá habrá que reflexionar si en México el electorado privilegia más el desempeño o propuesta
de un partido o de una candidatura independiente, o si se va más por el privilegio sobre el candidato en sí mismo, candidata en sí misma, sobre cualquier otro aspecto, ¿no? Porque esto fue llamativo en las pasadas elecciones presidenciales del año 2018. ¿Cómo vota el electorado en México? Esto también puede ser un punto más a analizar, aunque es algo más propio de la vía sociológica, de por qué se han obtenido esos resultados de las candidaturas independientes a nivel federal. Muchísimas gracias, doctora, también por el tema, por considerar el tema del tiempo. Y ahora te damos el uso de la voz, doctor Gustavo. Adelante. Sí, gracias. Bueno, pues creo que en términos ya de la idea del futuro de las candidaturas independientes, podríamos comenzar por asumir lo siguiente. En una primera instancia, pues obviamente la ley se cambia a partir de la capacidad que tienen los actores políticos por obviamente modificarla. Y entonces uno comienza a pensar, bueno, ¿y quién estaría interesado en cambiar la ley en términos de cómo la tenemos ahora con respecto a las candidaturas independientes? Yo no veo, por ejemplo, en este momento, a diferencia de otros momentos, grupos o personas movilizándose en términos de el planteamiento sobre una modificación o en ese caso la incorporación y en este caso la modificación de las reglas como están. Lo que hay, por ejemplo, son críticas como las que estamos haciendo, son planteamientos, diagnósticos, pero no veo en buena medida a grupos movilizados, no veo el tema de los partidos. De hecho, por ejemplo, tal vez una de las figuras importantes que ganó una como candidato independiente, que fue Kumamoto en Jalisco, pues ya tiene su partido también, entonces pues se movió a un contexto distinto, ¿no?, de las candidaturas independientes. Entonces, pues me parece que en una primera instancia para pensar en el futuro habría que comenzar a configurar un capital político que permitiera ubicar el tema en la agenda. Porque como veo el tema hasta ahora, pues y como se han mostrado con los datos que ya dieron Wendy y José Manuel, pues a final de cuentas las candidaturas en medio se desinflaron, ¿no?, en términos de su expectativa. Y en una segunda instancia, si eso ocurriera, si pudiéramos en ese sentido ubicar el tema en la agenda, ¿qué es lo que habría que modificar con respecto a las candidaturas independientes? Y en ese sentido, pues me parece que más que plantear el tema de la candidatura independiente, habría que plantear el tema del sistema electoral. En México tenemos una forma de votación que pues obviamente lo que tiene es la capacidad de los partidos, que son los actores importantes, por controlar el voto. El hecho de que el voto haya sido impreso, la ley decía que era impreso, ahora creo que ya no lo dice, pero que el voto fuera impreso, pues obviamente obligaba y hace que la gente tenga que ir a votar a un lugar en particular con una boleta, y entonces cuando vemos, por ejemplo, lo que ocurre en el mundo, en donde hay países donde la boleta se puede bajar de internet o donde uno puede ir y hay boletas abiertas, o sea, uno puede escribir el nombre de los candidatos, candidatas, o sea, hay muchas formas a partir de las cuales se puede reconfigurar la forma de votación. Pues eso tal vez implicaría la posibilidad de que esta figura de las candidaturas independientes tuviera mayor potencial. Porque la forma en la que nosotros tenemos organizado el voto en este momento, y no únicamente el voto, sino la otra dimensión del sistema electoral, que es el territorio también, y la otra dimensión del sistema electoral, que es la fórmula a partir de la cual se distribuyen los espacios de gobierno, pues limita, a final de cuentas, estas figuras. Y en ese sentido, y también pues limita la forma en la que nosotros hemos concebido la competencia electoral hasta ahora. Creo que la reforma tendría que ser mucho más amplia que únicamente pensar en las candidaturas independientes, sino más bien pensar en cómo podríamos reconfigurar a este sistema electoral que tiene una tradición, obviamente, pero pues que es una tradición que tiene, pues que acota y que controla pues obviamente la competencia electoral, y de ahí se derivan pues estos temas, ¿no?, de los que hablaban en términos de esta crisis de representación de los partidos políticos. Y aquí, pues, entraríamos a otra discusión sobre los partidos, pero eso sería, me parece, lo más relevante. Y finalmente, en el contexto de la ciencia política, hay una fórmula que se llama la ley del cubo. La ley del cubo configura la representación o cuantifica la representación de los partidos políticos fundamentalmente en un contexto electoral. Entonces, es una fórmula en donde se hace una
configuración entre los votos requeridos para ganar a partir de un umbral ficticio, obviamente, que se concretiza en el momento en el que los votos comienzan a llegar a las urnas, y el tamaño de los partidos. Entonces, lo que decían hace un momento, en el sentido de que para los partidos grandes, por ejemplo, es más fácil ganar más votos que para los partidos pequeños. Los partidos pequeños llegan hasta cierto punto y entonces ya dejan de ganar votos y por lo tanto dejan de ganar, de tener representación en los espacios, en los ayuntamientos o los congresos. Bueno, y eso pues al final de cuentas se puede cuantificar y ubicar numéricamente. El caso es que también eso nos da un espacio de representación. Pensando, por ejemplo, en eso y en los candidatos independientes, pues los candidatos independientes tendrían una dimensión incluso menor de capacidad de obtención de votos que los partidos, pero no los partidos grandes, sino los partidos pequeños. Entonces, creo que aquí, en una primera instancia, habría que pensar en qué momentos o en qué espacios los candidatos independientes son más competitivos con respecto a los partidos pequeños que con respecto a los partidos grandes, porque ahí es donde podríamos tal vez generar incidencia en términos de las capacidades de las candidaturas independientes. Entonces, me parece que la discusión es compleja, pero tiene, me parece, potencial en el futuro. Muchas gracias, y gracias otra vez por la invitación y por estar aquí en la mesa. Gracias. Gracias a ti, doctor. Y ahora corresponde el turno al maestro José Manuel Urquijo. Adelante. Gracias, Vero. Bueno, pareciera que las candidaturas independientes para los cargos públicos mayores, como una senaduría, como una alcaldía grande, o como una gubernatura o la presidencial, como bien decía la doctora Wendy, pues cuando son más votos pareciera que son más difíciles y pareciera que además están diseñadas para quienes tienen un nivel socioeconómico que les permita dedicarse únicamente a cumplir con los requisitos de las leyes electorales, puesto que deben dedicar prácticamente todo su esfuerzo en lograr ese objetivo, ¿no? En los meses que les marca los tiempos, ¿no? Y bueno, pues deben dedicar ese tiempo para el proceso electoral, desde la solicitud de apoyos hasta la campaña, hasta la elección. Hoy por hoy pareciera que la figura de las candidaturas independientes fueron diseñadas, insisto, para perfiles privilegiados que quieren incidir en la arena pública y que además tienen el tiempo, el recurso y además lo pueden hacer sin vincularse necesariamente a los partidos políticos, ¿no? Pareciera que así está diseñado el sistema en este momento para las candidaturas independientes. Yo creo que ni han pasado de moda, ni han perdido fuerza, como dicen algunos analistas. Simplemente me parece que la expectativa fue muy alta al ser un instrumento nuevo de participación ciudadana y sobre todo también al llegar el triunfo del primer gobernador independiente del país, ¿no? La expectativa fue altísima. Luego vimos que para los neoloneses, pues prácticamente fue un fiasco el gobernador independiente que tuvieron, y eso me parece que también de alguna manera las va desacreditando, ¿no? Además, creo también importante reflexionar sobre las candidaturas independientes, pero desde el contexto donde están inscritas cada candidatura. Lo decía en mi anterior intervención, creo que se tiene que revisar esos modelos exitosos, hay que ver las variables que influyeron, que incidieron para que estos candidatos de inicio ganaran la primera ocasión y segundo se reeligieran. Pero no se pueden analizar todas las candidaturas independientes con la misma mirada o con la misma lupa. Tenemos que tomar en cuenta el contexto político y social local para la definición de las candidaturas, pero también la influencia que tiene el contexto nacional de la vida política y que al final termina influyendo de alguna manera en los contextos locales, ¿no? Yo creo que una de las posibles explicaciones, por ejemplo, de que tiene la baja participación de las candidaturas independientes en este pasado proceso electoral es que las opciones partidistas fueron demasiadas. Había prácticamente a nivel nacional 10 partidos políticos nacionales distintos a la competencia y además súmale a los estados que todavía tienen partidos políticos locales. Entonces era demasiada la opción electoral que tenía el ciudadano y eso también de alguna manera influye en la definición de los ciudadanos para decantarse por un partido o por un candidato independiente. ¿Y qué pasó en el 2021? ¿Por qué no se tuvieron más triunfos de los independientes? Yo creo que mucho tuvo que ver también la coyuntura política y social actual, ¿no? Hay una polarización exacerbada en el país en el que
bueno, por la forma de gobernar del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, y la elección del 2021 prácticamente se trató de dos bloques, ¿no? De dos grandes extremos, los que estaban a favor del presidente y los que estaban en contra, y pareciera que todo el mundo se quiso aglutinar en estos dos extremos, ¿no? A favor, en contra del presidente, y bueno, pues esa narrativa me parece que llevó a que este año las candidaturas independientes no terminaran de consolidarse, además de lo que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, pues los candidatos que vimos que ganaron son los que están muy alejados de esa narrativa de polarización, por ejemplo, ¿no? Que podría ser uno de los factores que influyeron para que los candidatos independientes que sí ganaron, pues lograran retener la victoria, ¿no? Y es curioso también que los triunfos que se dieron en las candidaturas independientes fueron en lugares, como decía, donde esa narrativa no permea tanto, ¿no? Además de, pues, la cultura política, la cultura de los partidos políticos sigue muy arraigada en nuestra sociedad. Hoy todavía, lo decía al principio, las candidaturas independientes están en pañales, tienen apenas menos de una década de haber nacido, en contraste con los partidos políticos que prácticamente desde siempre en nuestro imaginario colectivo está mucho más instalado la parte de los partidos políticos que de las candidaturas independientes. Rápidamente, ¿por qué se complica participar como candidatos independientes y qué podríamos cambiar? ¿Qué temas podríamos poner sobre la mesa que podrían modificarse a lo largo de las próximas discusiones que se vengan? Ojalá que se configure esta agenda de importancia, que no lo veo yo tampoco, como bien dice el doctor Gustavo López, pero pues sí sería necesario, ¿no? Creo que se complican las candidaturas independientes porque a esta opción se le piden muchos más requisitos que a un candidato de un partido político. En un partido político ya se asume que tiene una representación. El candidato independiente debe demostrar que tiene la legitimidad de la representación, ¿no? Entonces, también porque la obtención de recursos, si bien ha mejorado, hay que decirlo, para los independientes, sigue siendo un obstáculo en términos reales, ¿no? Lo mismo que el acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión, como lo menciona Jorge Iván Bolaños acá en el chat, y porque la regulación local incluso llega a complicar también la participación de los independientes justo por las trabas que les imponen los partidos en los congresos locales. A mí particularmente me tocó ayudar a un amigo que buscaba ser candidato independiente en Hermosillo para un distrito local, y fue, a pesar de que eran 3,500 firmas, no logramos obtener las 3,500 firmas en uno de los distritos más grandes de la ciudad capital, ¿no? Entonces, pues pareciera que entre más local, más fácil es, pero incluso así las trabas que ponen los partidos, pues evidentemente dificultan la obtención de firmas de apoyo, etcétera. Y bueno, ya por último, los independientes difícilmente cuentan, como lo decía el doctor también, con las estructuras que ya tienen por una parte los partidos políticos en el territorio y el presupuesto, etcétera, ¿no? Y los independientes no cuentan, además, que eso lo decía también la doctora Wendy, con representación proporcional, porque las leyes electorales hoy por hoy simplemente no les permiten acceder a esa figura, mientras que los partidos políticos, si son minoría o no ganan, sí tienen acceso a hacer representación proporcional dentro de los espacios de toma de decisiones. Las candidaturas independientes yo creo que son de gran importancia porque son un vehículo para que participen personas comunes y corrientes, en teoría, ¿no? Dentro de del ideal que se buscaba con ellas, pero bueno, pues no se identifican en el programa o los acuerdos de la oferta política partidista, y también pues las dirigencias les han cerrado el paso a muchos personajes que después buscan los accesos a través de esta figura. Yo creo que también falta mucho reforzar la extracción social de las candidaturas independientes para que no se conviertan solamente en un vehículo donde los políticos tradicionales que no tuvieron acceso en los partidos políticos, o que rompen o que se pelean con su partido político, después se hacen independientes, como vemos que ha sucedido. Creo que hay un gran debate todavía por abrirse. Me parece también que este debate no tiene todavía los elementos de interés público o político de los tomadores de decisiones para que realmente pues se convierta en una agenda de discusión, y que estas trabas que hemos venido mencionando a lo largo de esta hora y media, pues que realmente puedan irse desconfigurando o irse cambiando para que sea mucho más fácil para aquel ciudadano o ciudadana que quiera acceder a esta figura, pues pueda hacerlo, ¿no? Creo que la discusión está sobre la mesa. Agradezco muchísimo
la invitación, el compañerismo de los ponentes y bueno, de los organizadores, así como de los estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ti también, maestro. Tenemos muchas preguntas tanto en redes sociales, vi ya por aquí un par en la sesión. Les puedo plantear las distintas preguntas y quizás que ustedes respondan de forma unificada para también poder dar como distintas salidas a las preguntas que nos plantean. Antes de darte la palabra, Rodrigo, permíteme plantear las que hay fuera de la sesión y después te dejo el micrófono. Ulises Murillo nos pregunta, ante la crisis de representación y la complejidad de las candidaturas independientes, ¿qué opinan de implementar el acceso a algunos cargos por sorteo como en Atenas? Y también nos pregunta Yarumi Sanrey, bueno, nos plantea si es posible implementar algún tipo de acción afirmativa en favor de las mujeres a través de las candidaturas independientes. Pina Andrés nos compartió varias preguntas, pero plantea un caso muy interesante. ¿Qué pasa si un independiente no gana? ¿Existiría la posibilidad de recuperar el financiamiento público otorgado? Y Jorge Bolaños, como ya también lo retomaba el maestro Urquijo, nos plantea si creen que el tiempo asignado para radio y televisión independientes afecta a la equidad en la contienda. Y ahora sí, Rodrigo, te dejo el micrófono. Me parece que Rodrigo se desconectó o tuvo algún problema porque ya no lo ve en la sesión. Sí, bueno, mi planteamiento iba en el siguiente sentido, pero creo que ya le dio respuesta el doctor José Manuel Urquijo. Bueno, dentro de la boleta electoral, ya comentaba él que vemos un apartado donde dice, si desea votar por un candidato no registrado, anota aquí el nombre. La pregunta era si equivalía a una candidatura independiente, pero estamos viendo entonces que habría contradicciones en la normatividad, porque tanto para los candidatos registrados por los partidos políticos como o figura independiente hay requisitos. En este caso, pareciera que es una especie de papeleta abierta donde los mexicanos podríamos tener la opción de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero votar por un candidato que está registrado y poner el nombre. No es el primer caso que se presenta, el que usted mencionaba. Hay que recordar que ya hubo un candidato no registrado que fue Víctor González Torres, tenía su asociación civil por un país mejor que movía recursos a nivel nacional, muchos recursos movía, ¿sí? Esto fue previamente pues a la figura de las candidaturas independientes. Entonces, mi pregunta era esa, ¿equivale a una candidatura independiente o simplemente es para tomar en cuenta los datos estadísticos de aquellas personas que fueron ahora sí que puestas en la papeleta, y porque son distintos nombres, digo, pero sí hay países donde uno puede poner a la persona, creo que se le conoce como papeleta abierta, ¿verdad? Hay sistemas electorales. ¿Ok? Sería todo. Muchas gracias, Rodrigo. Ya de último momento nos llegó otra pregunta y nos plantean si ustedes considerarían si las candidaturas independientes son partidos políticos minúsculos o no lo son. Y ahora sí, si les parece bien, en el mismo orden de participación, les doy la palabra. Adelante, Wendy. Gracias, Berito. Con relación a la participación de Rodrigo, pues no es equiparable, ¿no? El candidato no registrado precisamente porque no ha llevado a cabo todo este procedimiento del cual aquí hemos hablado, ¿no? Que se establece en la ley para obtener un registro, cuando no es un partido político, sino una candidatura, y por tanto, como bien lo expresabas, pues es la existencia o la presencia de esta opción en el sistema electoral mexicano, a mi juicio, se reconoce más por el tema de estadísticas y por libertad de expresión
más que por una posibilidad de que realmente a un candidato no registrado se le reconozca el triunfo, si es que lo llega a obtener, y en ese sentido, pues han habido casos, como ya se señalaban, resueltos por el Tribunal Electoral. Creo que una de las preguntas también que hacían era con relación a si se podrían incorporar acciones afirmativas a favor de la mujer a través de las candidaturas independientes tras la reforma en materia de violencia política contra la mujer por razón de género, que ya sabemos que entra en vigor el año pasado aquí en México y que pues abarca una serie de normativa, entre ellas la LEGIPE. Aquí ya se establece taxativamente que todas las fórmulas de candidaturas van a estar compuestas por una persona propietaria y suplente del mismo género, y se establece también la obligación de la alternancia de género y del reconocimiento de la paridad. Y esto incluye, desde luego, también no solo a los partidos políticos y a las coaliciones, sino a las candidaturas independientes. Y pues en este sentido creo que estaría pues compensada la participación, ¿no? Estaría regulada la participación de la mujer a través de esta vía. Incluso en esta nueva normativa que ya está vigente en México, se establecen obligaciones para los y las candidatas independientes en materia de violencia política contra la mujer por razón de género. La abstención de recurrir a estos tipos de conductas que puedan degradar o denigrar o discriminar pues a otras aspirantes, candidatas, bien sean de partidos políticos o también candidatas independientes. Entonces, este tema sí ha sido tratado por el legislador. Con relación a si no entendí bien, pero creo que lo que manifestaban es si se debería reembolsar el dinero, me imagino que el financiamiento privado, ¿no? El financiamiento público a los independientes en caso de que no ganaran el cargo o la elección. Que si tendría que devolver el candidato que no ha ganado el financiamiento público. Entendí yo a la inversa, como si el dinero que hubiese erogado el candidato, y ahí yo pues tendría la opinión de que pues, al ser es un dinero privado, que principalmente es una aportación de particulares, pues no vería yo la forma de cómo se podría llevar a cabo ese reembolso. Y luego Ulises Murillo, que hace ese planteamiento transgresor, ¿no?, de romper con todo el sistema. Creo que esto no es una opción que puede estar sobre la mesa. Sí hay una crisis de la representación política, pero a mi juicio creo que no estamos en el momento de plantearnos desaparecer el sistema de partidos políticos o echar atrás esto que ya hemos venido andando en cuanto a las candidaturas independientes. Todo lo contrario, lo que tenemos que buscar son vías precisamente para reencauzar ese desencanto, pero dentro del sistema que tenemos, ¿no? Quizá pasar por seguir trabajando sobre los mecanismos de democracia interna dentro de los partidos políticos, sobre la cultura, la creación o la consolidación de una cultura política en el país. Y en el tema de candidaturas independientes, pues tienen que ser una opción que se mantenga para seguir abriendo cauces para la participación ciudadana de manera directa, sin necesidad de afiliarse a un partido político. Considero que se debe seguir manteniendo esta opción, y lo que se tiene que, en lo que se tiene que trabajar es en mejorar, ¿no?, sus condiciones o su viabilidad en cuanto a la eficacia, una vez que ya están reconocidas en la ley. Entonces yo creo que este tipo de foros también es importante para seguir poniendo en la palestra y en el debate público ese tema tan necesario para nuestra democracia. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, doctor Gustavo.
Gracias. Bueno, pues una vez más y gracias por la invitación. Pues en realidad, comenzando con la primera pregunta muy rápidamente para no repetir ya lo que de alguna manera planteó Wendy, en buena medida el uso de la boleta abierta en muchos países es un tema relevante porque permite establecer un contrapeso precisamente a los partidos políticos. En México tenemos una boleta cerrada, a pesar de que tenemos un espacio para escribir el nombre de alguna persona o quien queramos, ese espacio pues no sirve de nada, ¿no? Pero pues a final de cuentas tenemos la figura de boleta abierta, que en algunos países incluso la boleta electoral es un conjunto de líneas con los cargos, con el nombre de los cargos, y las votantes escriben el nombre del candidato o candidata que quieren. Entonces es el ejemplo más expreso, ¿no? Por ejemplo, de boleta abierta. En otro sentido, para referirnos a la otra pregunta sobre si tendría que un candidato o candidata independiente que perdió regresar el financiamiento público, que es como lo entendí. Bueno, para eso sirven los seguros que se cobran en algunos países en buena medida porque esos seguros funcionan para que se regrese. Esa idea de la candidatura seria implica la posibilidad de que el Estado pueda recuperar el dinero que invirtió en un candidato independiente que no ganó o que no se aplicó en el contexto de la campaña. Entonces, en algunos países funciona ese tipo de seguro, o en algunos países funciona un depósito que hacen los candidatos y candidatas independientes para que en algún momento puedan garantizar el ejercicio de la candidatura, o en algunos países también se hace el gasto y después, aun cuando pierdan, puede haber una retribución por parte del erario público para las y los candidatos. Y finalmente, nada más quería plantear un tema con respecto a este aspecto de la representación, que gira en torno también al tema de las candidaturas independientes. Se ha planteado en muchos momentos, no únicamente aquí, sino obviamente en los últimos años, esta idea de la crisis de representación, no únicamente de los partidos, sino la representación en sí. Sin embargo, es una discusión que se ha venido superando en los últimos años, en buena medida porque, si bien la representación se hace efectiva en la configuración de la política pública, el uso de las nuevas tecnologías ha permitido replantear el tema en buena medida porque hay ya algunos países en donde las y los ciudadanos pueden participar al mismo tiempo que lo hace la legislatura en la configuración de la política pública. Entonces, por ejemplo, hay lugares en donde a través de una aplicación se consulta a las personas, los representantes o las representantes consultan a su electorado para saber cuál sería la opinión que tendrían que tomar en el contexto de una decisión política. Entonces, eso resulta relevante porque pues va más allá del tema de esta discusión de representación, replantea en buena medida los principios que habíamos ubicado desde el siglo XIX como sobre la representación política y el papel de las y los legisladores. Entonces, y obviamente eso movería a otra dimensión pues el tema de las candidaturas, ya sea de los partidos o de candidatos independientes. Entonces, pero bueno, esos serían los temas. Gracias. Muchas gracias a ti, doctor. Y por último, maestro, adelante. Bien, voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya nos pasamos 6 minutos del tiempo que tenían ustedes para nosotros. Bueno, yo creo que los candidatos independientes no son mini partidos como lo comentaba algún compañero por acá, porque simple y sencillamente pues su forma de organizarse es totalmente distinta a la que tienen los partidos políticos, ¿no? Los requisitos que tienen por una parte los partidos políticos para configurarse como tal, pues es muy distinta a la figura que tiene de representación de una sola persona, que es las candidaturas independientes, ¿no? Estas candidaturas independientes yo creo que son solo eso, candidaturas independientes, son figuras que nacen y mueren prácticamente con el proceso electoral y podrían categorizarse más que como instituciones o como partidos, yo creo que como una especie de movimiento o de causa. Así es como creo que podría categorizarse mucho mejor una candidatura independiente. Y bueno, dentro de las preguntas que hacían también, creo que uno de los retos mayúsculos que tiene para la discusión que se viene es que los independientes puedan acceder a la representación proporcional, porque al final de cuentas, pues representan, válgame la redundancia, a un gran sector en ocasiones o pequeño, que simple y sencillamente es una minoría, y que al final se quedan fuera
fuera de toda representación institucional. En Jalisco, por ejemplo, en el 2018, cuando Kumamoto intentó ser senador de la República, él pudo haber llegado a ser senador por primera minoría. Sin embargo, pues esto no estaba regulado. En esta ocasión en la que participó Kumamoto como independiente para el Senado, él fue la primera minoría, pero la suma de las coaliciones prácticamente lo dejaron fuera de la jugada para llegar a obtener un escaño dentro del Senado, ¿no? Y en la parte del financiamiento que mencionaban también al final, yo no creo que deba devolverse el dinero que se les entrega, el dinero público que se les entrega a las candidaturas independientes. Al contrario, me parece que el dinero que reciben los independientes ni siquiera les alcanza, ¿no? El financiamiento público. Entonces, exigirles que lo regresen cuando no tienen condiciones de igualdad, cuando no hay piso parejo, cuando no hay condiciones además para nivelarles el piso a los que no están representados por los partidos políticos, me parecería todavía un abuso, ¿no? Hacia esta figura, y todavía pues desincentivaría la participación de una persona que buscaría ser candidato independiente. Si al final, oye, si pierdo tengo que regresar el dinero, pues óyeme, yo no adquiero una deuda cuando sé de antemano que muy probablemente voy a perder, porque las reglas del juego están echadas para favor de los partidos políticos, ¿no? Y además, pues los partidos políticos que no ganan tampoco regresen sus prerrogativas. Entonces, me parecería una condición injusta para las candidaturas independientes y que va en contra del espíritu justamente que busca generar o llenar esta parte de representación que han dejado de un lado los partidos políticos. Y muchísimas gracias a todos por la atención, por el tiempo, y a mis compañeros ponentes también por el honor de escucharlos y compartir esa mesa con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en esta mesa, además con intervenciones tan claras y tan puntuales. También les agradecemos a quienes nos acompañaron en el seminario, tanto en la videoconferencia como en redes sociales. Y les pediría si me apoyan abriendo el micrófono y dándole un fuerte aplauso a nuestros ponentes del día de hoy. Está abierto el micrófono.